Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos en estos estudios referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando el tema de que el Rey viene. En el anterior estudio vimos la venida de un rey desde el Antiguo Testamento, cómo era que era de gran alegría cuando el rey llegaba. Ahora vamos a presentar el rey viene, pero desde el punto de vista de los evangelios. Y en los evangelios ya no se habla de que el rey viene, sino que el rey está aquí. O sea, es una realidad, pues. La expectativa arde. Es una realidad cuando el rey está aquí. Algo ocurrió después que renovó la llama de la esperanza de Israel y la avivó hasta convertirse o convertirla en un fuego. Un hombre llamado Juan, o sea, el que es conocido como Juan el Bautista, comenzó a predicar en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí lo dice en Mateo 3:2. En otras palabras, el rey viene y ustedes tienen que prepararse. Eso es lo que se está presentando. El rey viene y ustedes tienen que prepararse. Las multitudes le preguntaron a Juan diciendo: entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? La respuesta que dio fue esta: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lo dice en Lucas 3:11. A los recaudadores de impuestos les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Lo dice en Lucas 3:11, en el siguiente versículo. También a los soldados les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Todo esto está contemplado ahí en Lucas capítulo 3, verso 10, verso 11, verso 13 y el verso 14. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Pues que la expectativa por la vida, o la venida, mejor dicho, la venida del rey, causó impacto en la vida de los oyentes de Juan el Bautista. Era evidente pues esta situación. Juan el Bautista fue un hombre muy sabio, fue un hombre que vino a preparar el camino para el Señor, y fue tan sabio que cuando pudiese haber dado el caso de que algunos lo confundieran como el Mesías esperado, el Cristo, el ungido, como lo hemos visto, él no fue uno que abusó de esa creencia, ni mucho menos uno que abusó de tomar el lugar de nuestro Señor. Por el contrario, la actitud de él expresó: es necesario que yo mengüe. O sea, él está diciendo: es necesario que yo me aparte para darle el honor al verdadero rey, en otras palabras. Porque él entendía claramente quién era el Mesías esperado, quién era el Cristo. El largamente esperado rey, sabemos que era Jesús. Miren lo que dice en Mateo capítulo 2 y el versículo 2. Dice ahí:
diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En el Evangelio de Juan también se contempla en el capítulo 1 y el verso 49 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, por eso es que podemos decir que el largamente esperado Rey era Jesús. Cuando Él vino, no obstante, no nació en un palacio, no llevaba puestas vestiduras reales y no estaba al frente de un ejército poderoso. Es decir, tenía que verse desde un punto de vista totalmente diferente. O sea, lo que Isaías había presentado como los caminos de Dios no son nuestros caminos. Miren lo que tenemos, vamos a Isaías capítulo 55, en los versos 8 y 9. Ahí expresa: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nosotros podemos ver que si bien estos hechos hicieron que algunos dudaran que Él pudiera ser un rey, esto lo hemos estudiado bastante, los mismos discípulos les costó entender que Él era el verdadero Cristo, el Mesías esperado, el ungido. Entonces, nosotros podemos ver que si bien estos hechos hicieron que algunos dudaran que Él pudiera ser un rey, el establecimiento de su reino estaba continuamente en su mente y en sus labios. Al igual que Juan predicó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan el Bautista lo da como un acontecimiento que estaba próximo. Cuando yo empleo la frase, o cualquier persona emplea la frase está próximo, es porque ya se va a dar. No es para un largo tiempo, no es para futuro. Entonces Juan el Bautista, acordémonos que él era 6 meses mayor que el Señor Jesús. Entonces nosotros podemos ver pues que eran, como decir, contemporáneos. Muchas de sus parábolas, o sea, de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, comenzaban con las palabras: el reino de los cielos es semejante a. O sea, cuando Él ya daba estas parábolas, Él estaba poniendo el reino como algo que ya casi estaba por establecerse, que sería precisamente con el establecimiento de la iglesia. Le prometió al apóstol Pedro las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. O sea, a ti te daré la autoridad, pues. En el estudio que ustedes van a escuchar dentro de 1 o 2 domingos, se trata por la radio, se trata esta situación, como es que es símbolo de autoridad, el recibir las llaves del reino. No es que le estaba diciendo: tú serás el primer papa aquí en la tierra, no está diciendo eso. O sea, el dar la autoridad es que Él comenzaría a predicar el primer sermón poderoso del Evangelio, y a través de escudriñar las Sagradas Escrituras nos damos cuenta en Hechos capítulo 2 que por esa autoridad que Él recibió predicando la palabra de nuestro Señor,
como 3,000 personas obedecieron ese día de Pentecostés. A sus apóstoles les dijo que el reino de Dios vendría estando ellos vivos y que vendría con poder. Miren lo que dice en Marcos capítulo 9 y el versículo 1. Dice así, Marcos 9:1. También les dijo: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, refiriéndose al establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces, ustedes pueden ver cómo es que todo lo que he hablado en estos minutos, se ve cómo es que la expectativa arde. Pero ahora me referiré a cómo es que esta expectativa se disipa. ¿Por qué digo que se disipa esta expectativa? Bueno, lamentablemente la gente tenía una concepción errónea en relación con el rey y su reino. Esperaban un rey terrenal que gobernara sobre un reino político y que derrotara a los enemigos de ellos. Y en este caso que derrotara al Imperio Romano, porque era el imperio que estaba gobernando y que los tenía bajo opresión, aunque le servían, pero sabían perfectamente tal situación. Un día la multitud trató de coronar a Jesús como esta clase de rey, pero él no lo permitió. Miren lo que dice en Juan capítulo 6 y el versículo 15. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, claro, el Señor, como Dios que era, se da cuenta de esta situación y evidentemente él no quería prestarse a esa situación de confusión. Y entonces cuando se da cuenta que ellos iban a llegar y que le iban a coronar como un rey, mejor decide irse, porque él no quería prestarse a una situación que fuera de índole político. No estaba en esa condición. Más adelante, un día domingo, Cristo entró en Jerusalén. Entró en Jerusalén montado en un pollino, mientras la gente gritaba diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. ¿Ve? Todo eso lo gritaba la gente, pero óigase bien, lo gritaban bajo esas concepciones totalmente equivocadas de lo que era el rey. No podían entender que el Señor les había preparado para un reinado de tipo totalmente espiritual. No podían entender que el Señor les había preparado para un reino que era justamente la iglesia que establecería a lo que estoy diciéndoles precisamente el día de Pentecostés. Es evidente pues que la expectativa de ellos era que Jesús estableciera su reino allí mismo en aquel momento, pero fueron decepcionados. Fueron decepcionados. ¿Por qué? Porque no vieron cumplido lo que él decía en relación a los deseos de ellos. Estaban confundidos, estaban equivocados, porque el Señor
les había confundido la mente? No, era porque no habían abierto su entendimiento a lo que les había enseñado. Algunas de las aseveraciones de Jesús fueron percibidas por el pueblo como palabras muy poco propias de un rey. Por ejemplo, él dijo, mi reino no es de este mundo. Lo expresa en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo es posible que esperamos un rey, queremos un rey de tipo terrenal, queremos que gobierne? ¿Y cómo es posible que un rey esté diciendo, mi reino no es de este mundo? Para ellos todo eso era una frustración. Entonces, habló acerca de morir, habló también acerca de ser crucificado. Entonces, estaban en una situación confundidos. Un final poco digno de un rey, en otras palabras. Y luego habló incluso de irse de este mundo. Yo miré de este mundo. Y entonces, fíjense bien, es equivalente a que su máximo líder, que están esperando lo mejor que brinde para sus expectativas de reinado terrenal, les exprese de la siguiente manera, de que él les está diciendo que se va a ir de este mundo. Aquellos que no entendían, y a lo mejor fue una buena cantidad de personas, pudieron haber pensado, bueno, se va a ir de este mundo porque a lo mejor se va a suicidar, a lo mejor va a hacer algo indebido. No entendían las palabras de nuestro Señor. Por supuesto que llegó el momento, y ya lo hemos estudiado, cuando ellos comprendieron, a partir del día de Pentecostés, que entendieron todo lo que el Señor había preparado. Sin embargo, también habló acerca de volver. Fíjense bien, les habla en el sentido de que se va a ir de este mundo, pero les habló en el sentido de volver otra vez, Hay, hermanos, varios pasajes relacionados que podrían enumerarse. Por ejemplo, vamos a el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Noten lo que allí dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí mismo en el capítulo 26 y el verso 64, miren lo que está expresando acá en este verso 64 del capítulo 26. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, nosotros podemos ver claramente esta situación. Les habló acerca de volver otra vez. Entonces, esta es la esencia del mensaje en esta presentación que les estoy haciendo. Nosotros podemos ver que en el discurso entendido de Mateo 25 encontramos estas palabras. Miren lo que dice en Mateo 25, leyendo desde el verso 31 en adelante. Voy a leer nada más algunas porciones. Dice en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga, noten, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Más adelante dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que durante el discurso de despedida sin par que Jesús pronunció en el aposento alto, miren lo que él expresó. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 3. Noten lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Miren qué claro. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, vuelvo a decir pues que en esto estriba esta relación que se hace de los evangelios, de que el rey está aquí. Primero, la expectativa arde. Segundo, la expectativa se disipa. Pero dentro de esta expectativa que se disipa, se vuelve a levantar, porque él dice acerca de volver otra vez, vendré otra vez. Y esto, hermanos, hay que creerlo. Esto nosotros tenemos que estar conscientes, seguros, de que nuestro Señor vendrá por segunda vez. No es un cuento de hadas, no es algo que se narra en una obra literaria novelesca para alimentar y sentirle gusto a la lectura. No es eso lo que aquí se está diciendo, se está hablando de una realidad cuando Él dice que vendrá otra vez. Y entonces nosotros tenemos que tener esa confianza, nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Él vendrá otra vez. Que no va a venir en mi vida personal, eso no es el punto. Que vendrá en la vida de otros, eso sí es el punto. Pero si yo estoy en la tumba, el Señor me dice que me levantará de esa tumba para poderle recibir en las nubes. No obstante, hermanos, al día siguiente, después que Cristo dijo las anteriores palabras, o sea, vendré otra vez, Él fue clavado en una cruz romana y los sueños y las esperanzas de sus discípulos fueron aplastadas. Era una realidad esto. ¿Cómo era posible que les estaba diciendo que vendría otra vez y luego Él fue clavado en la cruz? A esos instantes era difícil que ellos entendieran con una claridad plena los preceptos y los designios que el Señor les estaba expresando en el deseo, pues, en la realidad, mejor dicho, de que Él vendría otra vez. Hermanos, esto es lo que los evangelios nos dicen. En el próximo estudio vamos a ver lo que nos dicen las epístolas, lo que nos presenta claramente el libro de los Hechos, en el sentido de que el Rey viene otra vez, el Maranata, que nosotros debemos de estar seguros y que debemos de esperar. Nuevamente les digo a ustedes, pongamos nuestra esperanza en que el Señor viene otra vez. El Señor vendrá otra vez. Cuando Él dice vendré otra vez, y que porque Él vendrá otra vez, nosotros tenemos que llevar una vida fiel, una vida de obediencia a Él, una vida de entrega a Él. Esa es
la realidad. Que Dios bendiga, hermanos, su bendita palabra. Amén.